nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos, viernes de la 9ª semana del tiempo ordinario. Algunos países todavía celebrarán el Corpus Christi el próximo domingo, pasado mañana, pero nosotros que celebramos el jueves damos gracias al Señor por esta fiesta, que a pesar del COVID nos mantuvo sin procesiones, nos mantuvo en la devoción del Santísimo Sacramento que estaba presente en medio de nosotros. Presentamos al Señor nuestras intenciones, a los difuntos Ignacio Pimentel y Salvador Santana. También presentamos a los enfermos de la comunidad. Presentamos la salud de Olga, Lidia, Luis, Kenia, Gonzalo Valiente, Hernando Sánchez y Deyanira Ramos. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura del libro de Tobías. Ana iba a sentarse todos los días en la cima de un otero, junto al camino desde donde dominaba el paisaje. Un buen día, mientras estaba allí, mirando a ver si venía su hijo, lo divisó a lo lejos y lo reconoció al instante. Echó a correr y le dijo a su marido: «Oye, tu hijo está llegando». Rafael le había dicho a Tobías: «Nada más entrar en tu casa, adoras al Señor tu Dios y le das gracias, te acercas a tu padre y lo besas, luego le frotas los ojos con la hiel de ese pez que llevas contigo. Ten la seguridad de que enseguida se le abrirán los ojos a tu padre y podrá ver la luz del cielo y al verte se pondrá muy contento». Entonces el perro que llevaban durante el viaje salió corriendo delante de ellos, y como si fuera un mensajero llegado a su destino, exteriorizaba su alegría haciendo carantoñas con el rabo. El padre de Tobías, ciego como era, se levantó al encuentro de su hijo. Él y su mujer le recibieron con besos y rompieron a llorar de alegría. Luego adoraron a Dios, le dieron gracias y se sentaron. Tobías frotó los ojos de su padre con la hiel del pez. Aguardó cosa de media hora y empezó a salir de sus ojos una telilla blanca, como la farfara de un huevo. Tobías la cogió y se la extrajo de los ojos, y así recobró la vista. Entonces él, su mujer y todos los vecinos glorificaron a Dios. Tobías dijo: «Te bendigo, Señor Dios de Israel, que si antes me castigaste, ahora me has salvado y puedo ver a mi hijo Tobías». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: «Alaba, alma mía, al Señor». Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y
trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tuyo Sión de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Aquí vemos un fragmento de un libro muy interesante, el libro de Tobías. Es un libro del periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los libros deuterocanónicos. Son libros que buscan despertar la piedad ante situaciones diversas. Así veremos nosotros muchos de estos libros que son como enseñanzas pedagógicas para cómo vivir y cómo mantener la fe y cómo Dios puede sacar provecho incluso de la adversidad. En este caso, el papá de Tobías está enfermo, los ojos, y hay una especie de rito misterioso que el ángel Rafael le otorga un pez para que vaya a untárselo a su papá y con ello se cura. Aparentemente todo estaba perdido, la adversidad, todo estaba echado a perder, pero sin embargo, el ser fiel al Señor paga, tiene su recompensa. Y esta es la enseñanza básica que tiene el libro de Tobías, sobre todo en este pasaje en que vemos nosotros al ángel Rafael. Saben que Rafael significa medicina de Dios y viene por esta misma razón, porque le otorga la medicina con la que Tobías va a poder curar a su padre de los ojos y de la enfermedad que tiene. Así también vemos nosotros que Dios y el cielo mueven muchas veces y hay circunstancias que a veces tenemos que luchar contra ellas, enfermedades que tenemos que superar. Yo mismo en particular tuve que pasar muchos años con una enfermedad difícil que finalmente tuvo su curación y se acabó. Una enfermedad que se quedó atrás. Ya tiene más de 30 años que quedó atrás, 27 a 28 años que se quedó atrás. Eso quiere decir que más 33 años. Eso quiere decir que, y tiene su paga, porque ahora lo importante no es tanto que si te curaste o no te curaste, sino cómo lo viviste, qué provecho le sacaste. La adversidad no es un mal o un bien, son situaciones concretas. Por eso incluso cuando hay alguien que se casa, dice en las alegrías y en las penas, porque sabe que va a haber alegría y hay pena. Sabe, muchas veces la gente que cuando va a trabajar va a haber éxitos, va a haber fracasos, en el apostolado, en cualquier sitio. Hay circunstancias que llamamos buenas y llamamos malas. Sin embargo, todas sirven, todas son para bien. Es más, a veces sin esas adversidades no podríamos ser lo que somos o no podríamos alcanzar lo que queremos. Hay una historia muy simpática, una historia de un hombre que de repente un campesino que normalmente son sencillos, pero este era muy prepotente y le dijo a Dios que él no entendía cómo él manejaba aquello de las lluvias, que si él le daba por un año la capacidad de él decir cuándo tenía que llover y cuándo no, él iba a sacar una mejor cosecha. Dios le dijo, adelante, haz el trabajo. Y entonces el campesino se ponía a llover, quitaba la lluvia, ponía la lluvia, quitaba la lluvia. Y finalmente cuando llega la cosecha, nada. La cosecha está echada a perder. Y pregunta entonces al Señor, Señor, ¿qué pasó? Yo sabía cuándo tenía que llover y cuándo no tenía que llover. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hubo lluvia? ¿Por qué no hubo cosecha? Dijo, porque te faltó pedir algo que tú no pediste. ¿El qué? Tempestades, huracanes, grandes tormentas. Pero ¿cómo va a pedir eso? Eso daña las cosechas. Y dijo al revés,
Las grandes tormentas, los huracanes, limpian la tierra y son capaces de mejorar todo el camino mineral de la tierra que es necesaria para que haya buena producción. Si tú hubieras pedido estas cosas también, tú habrías tenido una buena cosecha. Y eso quiere decir que en la vida nosotros queremos buenos frutos sin adversidades, sin tormentas. Uno no está buscando la tormenta, Señor, dame siempre tormentas. No, pero que sea lo que me saca provecho a mí. Por eso dice Santiago, véanse felices cuando están rodeados de toda clase de pruebas. Y feliz el hombre que superada la prueba, entonces recibirá la corona de victoria. Eso significa que las pruebas son hermosas y sobre todo porque son una invitación a sacar de nosotros lo mejor. De hecho, en el lenguaje empresarial, antes decía virtudes, defectos, cosas positivas, cosas negativas. Ahora las cosas negativas le dicen desafíos. Y oye, porque es exactamente la mejor definición. Cada situación es un desafío, es una invitación. Y el papá de Tobías encontró aquel desafío y hubo una situación en la que la fe prevaleció, y es tan importante esto. Después viene el Evangelio, otro pasaje no menos interesante, es una discusión. Jesús está fascinando a la gente, su inteligencia. Él no va a decir exactamente quién es todavía, no puede hacerlo. En el Evangelio de Marcos se está presentando, pero le van diciendo, si tú eres el Mesías, dínoslo. Pero él no dice todavía. ¿Por qué? Porque lo van a matar antes de tiempo. Si él dijera, yo soy el Mesías, lo matan ahí mismo. Y entonces por eso él tiene que ir revelando y dejando que se vaya revelando. Y él va a usar la Escritura para explicar una cosa. Va a ser provocador. Pero la gente se queda así. Dice, aquí saca el Salmo, un salmo mesiánico. Un salmo que se compone por el rey David, y aquí le canta al Mesías. Pero el Mesías, ¿qué cosa? El Mesías se supone que es un descendiente de David, dice una profecía, es un hijo de David, pero es un hijo de David al que David mismo, según ese pasaje, le llama Señor. Entonces, ¿cómo puede ser el hijo mayor que el padre? ¿Cómo puede ser el que viene después de David mejor que David? Y aquí lo que hay es encerrado un mensaje que el Mesías no es solamente Mesías, es Señor, es Dios, tiene una realidad divina, por eso le llama Kyrios, Señor. ¿Cómo llama Señor? Porque lo es. Y aquí él no quiere decir que me llame Señora, llámeme Señor, él no puede decir eso, aunque lo llaman Señor. Y él dice, ustedes me llaman Señor porque lo soy, y él lo reconoce cuando le preguntan, pero él no está diciendo, Jesús, mira, Señor, no está haciendo eso. Él está todavía dejando que se vaya revelando poco a poco con su ministerio, el misterio de su persona, que vayan descubriendo. Y entonces con este pasaje él rompe esta sensación de que el Mesías, porque vienen dos cosas. El Mesías por un lado tiene una divinidad, pero por otro es hijo de David. Entonces, ¿cómo que un hijo de David pero divino? ¿Qué? Es exactamente eso. ¿Por qué? Porque el hijo de David no será ni siquiera de la simiente de David, será adoptado por un hijo de David que es José, pero ese viene de lo alto, del Espíritu, y el hijo de David, que es José, recibe el mandato de que a ese lo haga hijo, pero ese no es solo hijo, es Señor, es Dios hecho hombre, es el Verbo encarnado. A ese es a quien recibe, y lo recibe de parte de la Virgen, cumpliendo así todas las profecías. Y Jesús aquí va revelando y va ayudando a que la gente vaya entendiendo quién es, porque es clave entender quién es el Señor. Si usted no cree que Jesús es Señor, todo lo que usted hace está vacío. Ir a misa y decir, yo no creo que Jesús es Señor. Bueno, ve a la misa por si acaso un día el Señor te ayuda, pero usted va a Eucaristía porque usted entiendo que cree que Jesús es Dios. Y así todos los demás sacramentos, y así todas las actividades. Usted lo hará porque Jesús es Dios. Porque esa es la esencia del cristiano. Jesús es el Señor, y Jesús murió, y Jesús resucitó. Y con ello, el fundamento de nuestra fe se convierte en esperanza. Si vivimos la caridad. Aquí las tres virtudes teologales nos invitan a que, habiendo creído en el Señor y viviendo la caridad, podemos tener la esperanza de llegar a la salvación. Y esa es la fuerza que nos da a nosotros ir descubriendo quién es el que nació, quién es el que vino, quién es el que está, a quién es que recibo, a Jesús. No recibí una idea, no recibí una enseñanza bonita, recibí
al Maestro, al Señor, al Dios hecho hombre. Dios mismo entró a mi vida si Jesús entra. Por eso es esencial, y Jesús va provocando con ello y la gente se deleita porque va descubriendo la belleza de que hay una enseñanza rara y misteriosa. Es decir, y lo dice la Escritura. Así que entonces va habiendo una especie de revelación que nos va invitando también a nosotros, cuando somos los lectores del Evangelio de Marcos, a ir descubriendo la figura del Señor, de Jesús el Dios. Recuerden además que en esa época, en el Evangelio de Marcos, que fue escrito en los años 60, algunos dicen que entre el 62 y el 64, allí en ese momento había una persecución grave. Nerón estaba persiguiendo la iglesia y había una discusión grande, porque Nerón César, se hacía llamar Señor. Y cuando decían que Jesús es Señor, decían, el César no es Señor, Jesús es el Señor. Y eso ganaba la persecución. Aprender a que tú sepas qué es lo que no te debe gobernar, qué es lo que no es tu Señor. El dinero no puede ser tu Señor, la fama no puede ser tu Señor, el quedar bien con la gente no puede ser tu Señor, el poder no puede ser tu Señor, el placer tampoco, ni la droga, ni nada puede ser tu Señor. Hay un solo Señor, y ese Señor es celoso. Y desde el Antiguo Testamento dice, yo soy Yahvé, Dios celoso. Y Jesús lo dijo, nadie puede tener dos señores. Así que aquí viene lo que se llama la necesidad de sacar todo de tu vida, del centro de tu corazón, aquello que no es el centro. Quitar del centro de tu vida lo que no lo es. Porque para que aquí queden en el centro de tu vida el verdadero Señor, el Hijo de David, el Dios hecho hombre, el Salvador del mundo, el resucitado, el que está glorioso sentado a la derecha del Padre y que me envía el Espíritu Santo para que yo tenga la esperanza de vivir también junto a Él por toda la eternidad. ¿Ven? Qué cosa tan hermosa entender esto, pero esto se va entendiendo poco a poco. Yo he dicho en 2 minutos una cosa que es muy fácil decirla ahora, es ir entrando en ese misterio, ir celebrando ese misterio e ir viviéndolo cada día más. Y por eso Jesús aquí está sentado en medio de un tiempo en el que Marcos escribe de la persecución. Acuérdense que Jesús no vivió la persecución, Jesús vivió antes, en los años 30. Pero Marcos escribe en la persecución, por eso él resalta el que ustedes me dicen Señor. ¿Cómo dice Señor a este? Ahí no le llaman Señor a Jesús. Ahora, el Evangelio de Marcos tiene, el centro del Evangelio de Marcos es llamar Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y en qué se basa? En que el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, el inicio, como ningún otro evangelio, inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Toma, le llama Hijo de Dios al principio. Y de ahí para adelante, mientras se aparenta toda la vida de Jesús, todo, no aparece la palabra Hijo de Dios. Los únicos que le llaman Hijo de Dios son los demonios. Cuando él elimina un demonio de alguien, le dice, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y los manda a callar. Y en el Evangelio de Marcos parece un secreto que Jesús sea hijo, hasta en el capítulo 15, cuando el centurión, después de que le clavan y demuestran, constatan de que está muerto, ahí, después de muerto, dice verdaderamente este era Hijo de Dios. Dice, pero eso lo dicen todos los evangelios. No. Si usted va a Lucas, dice verdaderamente este era justo. Y el otro va diciendo otra cosa. El de Marcos, el único que dice, este era Hijo de Dios. Entonces, comienza el evangelio, Hijo de Dios, y comienza a proclamarse Jesús, Hijo de Dios, después de la muerte. Fíjense, hay una fuerza grande aquí en Marcos que nos está invitando ahora a descubrirlo a Él como el Señor nos lo estaba diciendo. Fíjense cómo habló del Salmo de David. No lo estaba diciendo, este era Hijo de Dios. Esta es la idea que está marcada en el Evangelio de Marcos, invitándonos a ir entrando en esta mistagogía del misterio de que Jesús es Señor, de que Jesús es el que es y el que era, el que ha de venir. Es hermoso si usted de repente en el Apocalipsis ve el mensaje a las 7 iglesias y dice al que es el león de la tribu de Judá, al que es y el que tenía que venir, y hay 7 el que es de Jesús, muy bellos, que uno ve en el Evangelio ya de Juan, en el Apocalipsis de Juan, un gran despliegue
que se sabe muy bien quién es Jesús. Todavía en el Evangelio de Marcos es hijo de Dios después de la muerte. Jesús es hijo de Dios. Ahora, en el Evangelio de Lucas, ya, no 15 o 20 años más para allá, los dos, Mateo y Lucas, ya Jesús es hijo de Dios desde el momento de su nacimiento. Porque el ángel le dice a María, él será hijo del Altísimo, será llamado hijo de Dios, ya en el momento en que nace. Y también lo mismo ocurre con Mateo, con los evangelios de la infancia de ambos. Pero el único que ya en el año 90, casi 100, que descubre que ese era el hijo de Dios desde antes de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y él no, así, ya era el verbo preexistente. Después, en los años 70 y 80, se descubre que Jesús es hijo de Dios ya desde el momento de su nacimiento, y en Marcos, que estamos en la persecución, se descubre después de que muere. Fíjense qué curioso. Y aquí el Señor, tenemos que descubrirlo y hacerlo el centro de nuestras vidas. De otro modo, nuestro cristianismo no tiene sentido, no salva ni lleva a ninguna esperanza. Que el Señor nos ayude para que Cristo vivo, Cristo resucitado y Cristo en quien yo creo pueda ayudarme en el camino en el que Él me espera por toda la eternidad. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas al Dios vivo, al Jesús viviente y que atiende nuestras súplicas. Por los que colaboran en la misión de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que trabajan desinteresadamente por los demás, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los que se sienten probados, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nosotros llamados a seguir a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Pidamos por el alma de Ignacio y Salvador, para que puedan encontrar la eternidad en Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por la salud de Olga, Luis, Kenia, Gonzalo, Hernando, Deyanira, para que puedan experimentar la fuerza del ángel Rafael, llevándole la medicina que necesitan para reincorporarse a sus quehaceres cotidianos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por estos mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven las criaturas, con justicia te alaban los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, digno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Ignacio y Salvador y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre ahora con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y Con la la gloria. gloria por siempre, Señor. Jesús, tú has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está. Él es el Señor de David y el Señor nuestro. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual, pidiendo al Señor para que cese la pandemia también, pero para que nos unamos a este misterio celebrado en la distancia, pero cerca en el Espíritu. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, estás real y verdaderamente en el cielo y en santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
Te damos gracias, Señor, por la fe que has puesto en nuestros corazones. Y hoy de manera particular, ante esta situación de restricción a causa de la pandemia que se ha arreciado en la República Dominicana, te pedimos por tu pueblo, la República Dominicana, y por otros países que sufren lo mismo que nosotros, el crecimiento en la pandemia, en la enfermedad. Ayuda y protege a tu pueblo. Bendícenos y acompáñanos a lo largo de todo este tiempo en que las autoridades nos han restringido nuestro camino para poder cuidarnos y cuidar a los demás. Bendícenos, Señor, y bendice a tu pueblo para que no sufra más y podamos salir de esta dificultad y, como decíamos en la homilía, podamos sacar provecho de toda esta adversidad. Amén. Amén. Oremos. Dirige, Señor, con tu espíritu a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabras, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos. Sigamos en la fe, conectados en un mismo espíritu, pidiendo al Señor que nos ayude y a poner en Él toda nuestra confianza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.